Bueno, vamos a entrar directamente en materia. El análisis de hoy se centra en desgranar, punto por punto, el marco teológico que Juan Núñez presenta en su sermón titulado El mensaje del arrepentimiento. Y la verdad, es una revisión fascinante sobre cómo este autor entiende conceptos súper complejos y a la vez totalmente interconectados. Hablamos de la gracia, del arrepentimiento y de la naturaleza, digamos, innegociable de lo que él define como el verdadero evangelio. Para entender bien su postura, vamos a explorar paso a paso la estructura de su mensaje, manteniendo siempre una mirada totalmente objetiva sobre los fuertes contrastes que plantea. A ver, profundicemos un poco en esto. El punto de partida de todo este análisis es una pregunta central, una pregunta que de hecho resuena a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Es un anhelo casi universal, ¿verdad? El querer saber exactamente cuáles son los pasos requeridos para alcanzar lo divino o para agradar a un poder superior. Pues bien, el sermón aborda esta inquietud humana de raíz, proponiendo que la respuesta es completamente contraintuitiva a lo que las religiones suelen enseñar. El mapa de ruta que vamos a seguir tiene 5 puntos. Primero, la gloria y la fe. Segundo, el evangelio del arrepentimiento. Tercero, peligros del pseudoevangelio. Cuarto, santidad divina y pecado. Y para terminar, la gracia de la redención. ¡Vamos allá! Sección 1. La gloria y la fe. Hay una cita clave que sustenta toda esta idea fundamental. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Son las palabras exactas que Jesús le dirigió a Marta en el Evangelio de Juan. A partir de este texto, Núñez construye su argumento principal, que es que contemplar a Dios resulta materialmente imposible mediante el esfuerzo humano. O sea, no se logra estudiando más o esforzándose más. Para nada. Es, estrictamente hablando, un milagro de la gracia que se activa única y exclusivamente al creer. Y para ilustrar esto de forma visual, el sermón se apoya en el relato de Lázaro a través de 3 pasos clarísimos. Primero, la cruda realidad de la muerte, con Lázaro llevando ya 4 días en la tumba. Segundo, la intervención externa, la orden directa de Jesús que dice, sal fuera. Y tercero, la resurrección en sí, que se hace evidente cuando el hombre sale, todavía atado con las vendas. La lógica aquí es brillante para explicar su punto. Al igual que a un hombre sin vida se le ordenó levantarse sin que él pudiera aportar absolutamente nada al proceso, la vida espiritual y la resurrección eterna dependen completamente del poder de Cristo. No tienen absolutamente nada que ver con las obras humanas. Pasamos a la sección 2, el Evangelio del arrepentimiento. Y aquí el asunto da un giro drástico para definir qué es lo que exige esta fe en la práctica. El punto crucial es la definición, sumamente estricta, que Núñez le da a la palabra arrepentimiento. Hoy en día solemos entenderlo como pedir disculpas o sentir lástima por un error, no como admitir un simple accidente. Sin embargo, el autor lo define literalmente como dar media vuelta. Hablamos de un cambio de dirección total y completo. Y no lo presenta como una simple sugerencia, sino como una obligación ineludible. Un mandato divino de girar radicalmente y caminar en la dirección completamente opuesta al pecado. Para fundamentar esta urgencia absoluta, recurre a este pasaje de Marcos. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. A través de este versículo nos explica que Jesús no perdió el tiempo al iniciar su ministerio. Fue directo al grano, exigió este cambio radical sin ningún tipo de miramientos, y confrontó la realidad del pecado desde el primer segundo. Vamos con la sección 3, peligros del pseudoevangelio. Toda esta firmeza doctrinal que hemos visto prepara el terreno para una crítica bastante contundente. Por un lado, tenemos lo que describe como el evangelio verdadero, aquel que exige arrepentimiento, que confronta el pecado sin miedo y que por tanto trae la verdadera salvación. Y por el otro lado, identifica un pseudoevangelio. Este es el que se adapta a las modas de la sociedad, diluye la gravedad del pecado y busca sobre todo la popularidad. Núñez argumenta de manera tajante que este falso evangelio funciona como una estafa muy sutil. Viene a ser como una mercancía barata diseñada para apaciguar la conciencia de la gente e integrarla socialmente, en lugar de salvarla. Y para que esta crítica quede bien grabada, el sermón utiliza una metáfora de lo más cotidiana. La metáfora de la lavadora. El autor señala cómo ciertas corrientes tratan el pecado como si fuera una simple manchita superficial en la ropa. Según esta visión más moderna, bastaría con meter la mancha en la lavadora social para blanquearla e integrarla. Pero claro, la teología de Núñez sostiene que el pecado jamás puede ser tratado como un defecto menor que simplemente se limpia para encajar en el mundo. No, lo define como una falla estructural y verdaderamente fatal. Y llegamos a la sección 4, santidad divina y pecado. Y esto ilustra brillantemente la raíz teológica de por qué se insiste en que Dios es incapaz de aceptar ese pseudoevangelio rebajado. Y la razón es su santidad inmutable.
La coherencia histórica que defiende el autor se evidencia a través de esta línea temporal con tres grandes eventos bíblicos: la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas cayendo sobre Egipto y el severo juicio sobre la propia nación de Israel en el desierto. Estos hitos se utilizan como evidencia objetiva para demostrar un patrón innegable, y es que la política de tolerancia cero que Dios tiene hacia el pecado jamás ha cambiado, ni siquiera para su propio pueblo. Llegados a este punto, entra en escena esta afirmación tajante del apóstol Pablo: no hay justo ni aun uno. Núñez se apoya en esta declaración para construir el argumento de que la humanidad es, en esencia, incapaz de ser justa por sus propios medios. O sea, no es una cuestión de ir sumando buenas acciones. La premisa es que los seres humanos no solo cometemos errores aislados, sino que nacemos con una naturaleza pecaminosa. El pecado, según esta visión, forma parte de nuestro ADN. Y para evidenciar que el problema es puramente interno, el sermón enumera estos oscuros frutos que brotan del corazón humano: malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, engaños. El argumento que subyace aquí es clarísimo: el corazón humano es una auténtica fábrica de pecado. Por lo tanto, intentar modificar el comportamiento desde fuera, mediante reglas o normas morales, es completamente inútil mientras esa maquinaria interna siga produciendo exactamente lo mismo. Aquí el contraste entre lo que sería la falsa solución y la verdadera solución es drástico. Fijaos, la falsa solución humana sería comparable a intentar pegar algo roto con pegamento fuerte o coser un parche nuevo en una prenda viejísima, algo que, como advierte el texto bíblico, solo termina rasgando más la tela. De hecho, Núñez califica estos esfuerzos humanos por arreglar el problema del pecado como auténticas chapuzas. Frente a esto, el método de Dios es diametralmente opuesto: proveer un corazón enteramente nuevo. Cero parches. Lo que nos lleva a la sección 5, la gracia de la redención. Vamos a ver cómo se construye esto, porque todo este diagnóstico sobre la incapacidad humana nos lleva a la conclusión final. La salvación no se define como una simple mejora, sino como un reemplazo completo. La idea central es que Dios extrae ese corazón de piedra insensible y lo sustituye por un corazón de carne, un corazón latente, mediante la acción de su espíritu. Deja clarísimo que la salvación no es un curso intensivo de autoayuda donde uno va y se recicla. Es un renacimiento espiritual total y absoluto orquestado, de principio a fin, por Dios. Para respaldar que esta intervención es exclusiva, destaca esta cita poderosísima: «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo». Con estas palabras del propio Jesús, Núñez asienta su afirmación final y la más importante de todas, que Cristo mismo cargó físicamente con los pecados de la humanidad en la cruz, y es esta sustitución lo que lo convierte en la única fuente viable de vida y redención eterna, invalidando por completo cualquier otro intento humano de conseguir la salvación. Para concluir este análisis, surge una reflexión profunda e inevitable a partir de todo lo que hemos expuesto. Si asumimos que la salvación no depende en lo más mínimo de los esfuerzos o de las obras humanas, ¿dónde descansa verdaderamente la fe del ser humano? Es un desafío teológico fascinante que resume a la perfección la esencia de este mensaje sobre la gracia absoluta. Y desde luego, invita a seguir explorando sobre el papel real que juega la fe cuando se despoja a la humanidad de todo mérito propio. Nos quedamos con esta reflexión.